La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Señor. Qué privilegio, Dios mío, poder estar en este lugar, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Padre Santo, te hemos alabado, Señor. Te hemos honrado, Dios mío. Ahora glorifica tu palabra, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y capacítanos, Señor, para glorificarla. Señor, haz que tu palabra corra y sea glorificada. Nosotros, Señor, disponemos nuestros sentidos, Señor, para estar atentos a tu voz. Glorifícate en nosotros, Señor. Logra tus propósitos santos con tu palabra. Que tu palabra sea mojándonos, Señor. Sea iluminándonos, Señor. Y sea logrando ese propósito que tú quieres. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Rey, Señor, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos, hermanos, con esta muy importante y preciosa enseñanza, esta capacitación que nos está dando el Señor, para poder orar en el Espíritu. Ya venimos entendiendo de que orar en el Espíritu tiene que ver con unirnos al Señor, ser capacitados por el Señor, es ser guiados por el Señor, ser dirigidos por el Señor, es que el Señor sea el Rey de nuestras vidas. Entonces, muy importante, que no tiene que ver con ningún don ni con ninguna otra cosa, tiene que ver es con Dios directamente, o sea, unirnos a Dios, porque la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, si no sabemos pedir como conviene, no sabemos orar como conviene, no sabemos compartir como conviene, que no sabemos nada. Por eso necesitamos al Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas, porque si sacamos al Espíritu Santo, ya sea por nuestro mucho conocimiento, por nuestro carácter, por nuestros sentimientos, entonces lo único que queda es carne, con conocimiento bíblico, que no sirve delante de un Dios santo, porque por eso es que Él envió su Espíritu, para que el Espíritu Santo nos enseñe, para que el Espíritu Santo nos capacite, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos enseñe a Cristo y al Padre. Entonces, necesitamos constantemente estar en el Espíritu, estar en el Señor, unirnos al Señor. Hoy ya vamos a comenzar a ver algunas características que son necesarias para poder estar en el Espíritu. Y de ahí orar, cantar, servir, predicar, trabajar, hablar en el Espíritu, unido al Señor. Y no simplemente que cuando salimos de aquí, aquí había una persona y afuera hay otra, llena de sentimientos, emociones, la influencia del mundo, la influencia de los problemas, la influencia de las situaciones y el Espíritu a un lado. Por eso es que la Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está con usted todo el tiempo. O sea, nos ve, conoce nuestros pensamientos, sabe lo que planeamos, conoce nuestro corazón, que según Jeremías es malvado más que todas las cosas y perverso. Entonces, por eso es que necesitamos, hermano, este corazón es perverso. Necesitamos, hermano, estar al lado del Señor para que el Señor nos limpie, nos capacite, nos enseñe y podamos dar respuesta de lo que Él pone en nuestra boca y en nuestro corazón. Lo necesitamos todo el tiempo, hermanos. Hoy
vamos a ver la limpieza para ser llenos espiritualmente y poder ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos limpieza. Ay, que yo llevo 30 años en el Evangelio. Necesitamos limpieza. Entonces no es por años. Entonces vamos a estudiar diferentes condiciones para poder estar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Y entendamos que bíblicamente Dios no nos llama a depender de ningún don, de ninguno. Dios nos llama a vivir, a andar, a orar, a adorar, a servir en el Espíritu. A eso sí nos llama. No andar en ningún don. Usted puede usar los dones, sí. Pero el llamado del Señor es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. O lo que es lo mismo, vivir controlado por el Espíritu, vivir gobernado por el Espíritu Santo. Muy importante. Entendamos esto. Ningún don transforma a nadie. Los milagros, la mayoría de las veces, solo mueven sentimientos y emociones. Después de que la persona es sanada, hasta luego, Señor. La mayoría de las veces. Entonces, ni dones, y el don más grande, que es el milagro que todo el mundo busca, solo mueve sentimientos. Porque un milagro, el más grande milagro que Dios le haga a su vida, no le sirve para nada si no está en el Espíritu, si no anda en el Espíritu, si no depende del Espíritu, si no conoce la palabra de Dios, si no le permite a la palabra que venga a nuestras vidas y nos ilumine. Eso es muy importante. Es solo el Espíritu Santo de Dios y su bendita, preciosa y eterna palabra la que nos limpia, nos regenera, nos renueva y nos santifica. Ya en este pedacito, solamente si la gente entendiera ese pedacito, este minutico, dejarían de hacer las bodas que hacen por ahí. Y deshonrar al Señor, acomodándole al Espíritu Santo lo que es de la carne, acomodándole al Espíritu Santo, a Dios eterno, al más santo, al sublime, al todopoderoso, lo que el brazo de carne esté ministrando, según dones, acomodando de los espíritus. Entonces por eso dicen que es que no le dan lugar al Espíritu. No le dan lugar a la carne, porque por lo general en esos lugares no tiene lugar la palabra de Dios. Muy importante. Yo estaba en esos lugares. Y lo único, le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha sido ministrado por un ungido? Yo he sido ministrado varias veces por diferentes ungidos en Estados Unidos. ¿Y de qué me sirvió? Cero. De nada. De nada. ¿Conoce usted gente que ha caído y que caen y que se levantan? Vaya, mire sus vidas. Muéstreme uno solo. Me conformo con uno que haya sido transformado. No existe. Entonces, ¿por qué siguen eso? Porque sacaron al Espíritu y sacaron la palabra y metieron la carne. Y todo el mundo está confundido con esas mentiras. Ojo con eso. Ojo con eso. Es solo el Espíritu Santo de Dios y su preciosa palabra la que nos limpia, regenera, renueva y santifica, y al final nos va a glorificar. Es muy importante. Pero entonces necesitamos ser limpiados para poder ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser limpiados. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo demanda una condición previa: limpieza. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie se acerca al Señor, nadie.
Y esa limpieza, lo único que produce limpieza es obediencia a la palabra de Dios, nada más. Nada más. Entonces, si no hay palabra de Dios, si no recibimos palabra de Dios, no podemos honrar al Señor. Si nos mantienen dando mantenimiento, usted se congrega para que le den lo mismo de siempre. Que el pecado, que una cantidad de cosas. Hermano, puro mantenimiento. Necesitamos comida sólida, como dijo el Señor a través de Pablo, comida sólida. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque así como dependemos de la sangre de Cristo o de Jesucristo para nuestra justificación, necesitamos totalmente del Espíritu Santo de Dios para nuestra regeneración, renovación, santificación y glorificación final. Todo eso lo elabora el Espíritu Santo de Dios. Mire lo grave, donde le dan lugares a los dones que son para la carne, acomodándoselos como si fuera el Espíritu Santo. Qué grave. Así que necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, guíe nuestras vidas, nos dirija. Porque, hermanos, ¿qué sucede cuando el reino de Dios no opera en nuestras vidas? Acuérdense que estamos en la oración, que es orar en el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando el reino de Dios no está establecido en su vida? Cuando usted simplemente se congrega, como cuando estamos en la religión, que uno iba y se congregaba, uno iba allá al curita y eso, y usted puede asegurarlo, y yo se lo aseguro, que nunca cambia, nunca es transformado, nunca tiene poder de nada, de nada. Pasan los años, el mismo vulgar, y cada vez va a ser peor. Si es un hombre, la fornicación, que no lo va a dejar nunca, así esté casadito y se case muy enamoradito, porque es que escoba nueva barre mejor. Pero una vez que la escobita comience ya a estar como torcidita, flaquita, gordita, no, una escoba nueva. Y eso le pasa a usted, me pasó a mí, todo el tiempo con mi esposo, todo el tiempo buscaba, porque los ojos del hombre no se sacian. Necesitamos que el reino de Dios esté establecido en mi vida. Mi esposa, por lo bonita, por todas las cosas, por el amor tan grande que mujer como me ha amado, todo, de nada le servía, todo eso no servía para nada. ¿Por qué? Porque no estaba establecido el reino de Dios en mí. Ojo, no una religión. La religión es el opio, es una porquería, es una inmundicia. Es una relación con un Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de su palabra viva. Eso es todo. Entonces, ¿qué sucede cuando el reino de Dios no está establecido en la vida de uno? Usted lo sabe, yo lo sé. Todo se vale. De cucaracha para arriba, cacería, todo es cacería. Todo es cacería. Todo se vale. Eso es una realidad. Eso es, ojo, y en la misma iglesia, cristianos, ¿por qué? Se llaman cristianos, pero verdaderamente el Espíritu Santo no gobierna sus vidas. El Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, o sea, que tu nombre, que tu espíritu esté sobre mi vida, esté sobre mis decisiones, esté sobre todo, que sea loado, que sea exaltado, que sea temido, que sea servido, que sea adorado. Eso significa santificar el nombre del Señor. Y de ahí que tu reino sea establecido, o sea, trae un reino, pero venga con un rey. Y que me capacites para yo hacer tu bendita, preciosa voluntad como se hace en el cielo. Entonces, ¿qué pasa si el reino de Dios no está establecido en nuestras vidas? Vayamos para que usted entienda qué pasa cuando el reino de Dios no está establecido en nuestros corazones, en nuestra vida. Vayamos a Jueces 17:6, que ahí nos lo dice la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el reino de Dios no está establecido en la mujer? Cuando el reino de Dios no está establecido en el hombre. Cada cual hace lo que le da la gana. En aquellos días, dice Jueces 17:6, no había rey en Israel. Cada uno, mire, cada persona hacía lo que bien le parecía. Eso fue exactamente
El Señor Jesucristo vino a establecer un reino. Vino a establecer un reino sobre el pueblo judío. Ojo que si lo estableció sobre los judíos, sobre un remanente precioso de judíos lo estableció. Pero la mayoría del pueblo no quiso. Entonces, cuando el Señor viene ante Pilato y le dice Pilato al pueblo, ¿cómo voy a crucificar a su rey? Y le dijeron, no tenemos más rey que César. ¿Qué significa César? El mundo, lo que me dé la gana. Y eso sucede con aquellos que son llamados cristianos, que se congregan, que oran, que a veces abren la Biblia, que escuchan palabra y que todo el día están con alabanzas. Si Jesucristo no es el rey de tu vida, entonces es César. O el mundo, o tu carácter, o tus decisiones, o tus sentimientos, que derriban la palabra de Dios. Muy importante, hermanos. Imagínense una iglesia en donde la autoridad no sea la palabra de Dios. Imagínense nomás. Como hay muchos casos en donde el que manda es el pastor. Aquí no manda el pastor. Aquí manda la palabra de Dios y todos nos sometemos a ella por igual. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Venimos todos con una necesidad de que Dios se nos revele, que el Señor nos capacite para amarlo, nos capacite para establecer su reino en nuestro hogar, en nuestras vidas. Entonces, una iglesia en donde la palabra no es la autoridad. Y hay lugares en donde la palabra es dizque la autoridad, pero además los mandamientos del pastor o del concilio. Qué cosa más grave. Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos deja una constitución. La constitución es la Biblia y nos debemos sujetar a la palabra de Dios. Entonces, eso sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo, hermanos, que llevamos años en el Evangelio, no vivimos sumisos y sujetos al Espíritu Santo? Que cada cual reacciona según la circunstancia. Cada cual reacciona. Viene un problema, no busca la dirección del Espíritu. Viene una situación, un problema en el hogar, un problema con hermanos, un problema en el trabajo. Hermanos, cuando estamos dirigidos por el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, hermanos, siempre nos va a guiar a tomar la mejor decisión. Muy importante. Muy importante, hermanos. Así que la pregunta es esta: ¿en qué porcentaje de nuestra vida le permitimos al Señor reinar? ¿En qué porcentaje? En la iglesia por lo general vemos hermanitos que todos somos piadosos. Pero cuando se generan circunstancias en cualquier ámbito de nuestra vida, hermano, hay parte no, esa parte, Señor, tú para un lado, que esa parte me toca a mí. Yo soy el que mando y yo sé cómo reaccionar y me sujeto a lo que me parezca beneficioso de ti. Mientras tanto, déjame a mí. ¿En qué porcentaje? ¿Qué es lo que dice el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, el cuerpo, con toda tu alma. Todo. ¿Qué sucede cuando hay un porcentaje que dejamos para nosotros? Que van a aflorar nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, hermanos. Por eso, orar en el Espíritu es que haya un gobernador sobre su vida y la mía. Eso es orar en el Espíritu. Es depender del Espíritu, es ser guiado por el Espíritu, es ser dirigido por el Espíritu, es ser enseñado por el Espíritu, ser capacitado por el Espíritu, ser defendido por el Espíritu. Muy importante. ¿Cuánto de nuestra vida se está conformando a la palabra de Dios? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de nuestra vida se está conformando a la palabra de Dios? La Biblia dice que glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, vuestro ser y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, con todo nuestro ser. ¿Qué es glorificar, hermano? Por ahí en estos días
Estoy preparando una enseñanza sobre el celo de Dios. Hermanos, qué cosa. Mientras más entiendo, más tiemblo ante lo que Dios quiere y lo que nosotros no queremos hacer. ¿Cuánto de nuestra vida está conforme a la palabra de Dios, hermano? Es que ahí tenemos. ¿Qué es justicia? Que, mire, porque la Biblia habla mucho de justicia. ¿Qué es justicia? Llevémoslo al gobierno. Justicia, a una persona se le hace justicia cuando se le juzga conforme a la Constitución. Y no se hace acepción de personas. Se le juzga conforme a las leyes. Y no se violan las leyes para condenarlo. ¿Qué es justicia en el Señor? Someternos a la total palabra de Dios y nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras decisiones quedan a un lado. Eso es justicia, es sujetarnos y someternos a la bendita palabra de Dios. Y para ello necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Porque si no, cada cual usa la parte de la Biblia que le gusta o que le conviene. La oración en el Espíritu exige total sumisión y sujeción a Dios y a su palabra. O lo que es lo mismo, llenura del Espíritu. Mire, llenura del Espíritu es sujeción a Dios y a su palabra. Eso es llenura. Para que no pensemos que está ministrando una persona, para ahí empieza a chapalear, y empieza a chapalear, y empieza a caerse, y se cae, y que está llena del Espíritu, está llena del Espíritu, está llena de psicología. Nada que ver. La llenura del Espíritu es sujeción a Dios y sujeción a su palabra. Eso es llenura del Espíritu, hermanos. Si en otra parte le han enseñado otra cosa, pues desaprendamos. Porque aquí se enseña la palabra de Dios. Entonces, llenura del Espíritu es sujeción y sumisión a Dios y a su palabra. Ahí produce la llenura. Ya lo vimos. Efesios 5, 18. Colosenses 3:16. Todo es llenura, abundancia de la palabra en nuestras vidas, sumiso al Señor. Oración en el Espíritu, entonces, exige eso. ¿Qué fue? Cuando Dios llamó a Bezaleel, dice que lo llenó del Espíritu Santo para poder construirle una casa a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Porque hoy en día la casa de Dios, el templo de Dios, es usted y soy yo. Para que Dios llene esta casa, ¿qué necesita? Ya lo estudiamos, vaya a ver. Necesitamos hacer la voluntad de Dios tal cual como Él dice. Hermano, esto nos enseña mucho. Porque es mejor mantener a la gente contenta y animada, ministrando, que caigan y todo eso, hermano. Si a usted no lo ministra la palabra, hermano, olvídese de buscar un pedazo de carne para que lo haga caer. Olvídese. No siga comiendo cuento. Yo me acuerdo una vez en Miami, un siervito que yo quiero mucho, es un hombre de Dios, pero le gustaba eso, le gustaba ministrar a la gente. Y era un hombre muy usado por Dios. Y entonces yo estoy con mi esposa ya en una reunión con unos hermanos todos cristianos. Y viene a ministrarme. Y entonces ministrándome, y entonces yo le dije a mi esposa que se parara detrás de mí. Y que no me dejara caer. Y él vea, y comenzamos allá y terminamos allí, y no me caí. Y enseguida él me dijo a mí que lo ministrara. Y lo ministré, mi esposa es testiga. Y le puse la mano y no cayó. ¿Por qué? Porque le gusta la bobada. Le gusta la bobada. Le gusta. En otro lugar estuve, un tipo muy famoso allá, un pastor muy famoso, está multimillonario. Cuando llegó a Miami era un pobre miserable. Está multimillonario con sus mentiras y sus doctrinas. Y estamos haciendo fila para que nos ministre. Y me empezaron a ministrar y nada. Y yo ahí sostenido. Bueno, porque lo tiene que. Es que la caída que produce. Y al final, medio duro aquí, me caí. Por el golpe, no por la unción. Entonces todo eso es psicológico, hermano. Olvídese de esos cuentos. Muéstreme una sola persona que ha sido ministrada y muéstreme su vida. No me muestre 10, una sola. Me conformo con una sola. Y muéstreme su vida. Eso no existe. Puro cuento. Si a usted no lo ministra la palabra, ¿qué lo va a poder ministrar a usted el brazo de carne? Bueno, es la verdad. No estoy enojado, sino que es la verdad, hermano. ¿Me entiende? Mire, vayamos a Isaías 8:19.
No, esta enseñanza es muy linda. Hermano, es que, mire, yo pensé que iba a ser una enseñanza y mire, ya vamos en 11 partecitas. ¿Por qué? Porque es que esto es muy delicado. Nos han enseñado cosas muy contrarias a la Biblia. Isaías 8:19, mire lo que dice tan precioso. Esto no le gusta mucho de esos pastores. Los pastores me maldicen, me imagino, cuando escuchen esto. Me maldicen y me aborrecen. Pero es que, hermano, es la verdad de Dios. Muéstreme usted, dígame que estoy equivocado. Y yo públicamente lo reconozco. Es la verdad de Dios. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Mire, susurran. Usted no ve que hay iglesias donde usted va y le susurran al oído. Y hacen la fila para que le hablen al oído. ¿Ah? Dios los llama adivinos y encantadores. Responded, dice el Señor. ¿No consultará el pueblo a su Dios en vez de consultarle a ese pedazo de carne? Consultará a los muertos por los vivos, o sea, a esos que violan la palabra de Dios. ¿Ah? Y el verso 20 dice, a la palabra de Dios y al testimonio. Si no dijeren conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. ¿Sí ve? Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. O sea, siguen muertos en delito y pecado, pero ministrando a un poco de carnales. Por eso dice, no consultará el pueblo a su Dios. Hay que consultar a Dios, hermano. Pero para hablar con Dios, para orar con Dios, hay que estar en una ubicación en el Espíritu, en la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, hermanos. ¿Cómo sabemos que una persona o una iglesia es de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe usted que una iglesia cualquiera es de Dios o una persona que se dice cristiana? Porque su vida se conforma a lo que está escrito en la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Sencillo. Ah, porque habla muy bonito. Ah, porque predica en todas partes. Ah, eso está lleno de fornicarios y ladrones que predican en muchas partes. Como dice el Señor, que van buscando las débiles y después resultan acostados con ellas. Es la realidad bíblica. También hay siervos de Dios, pero que andan en la voluntad de Dios, que andan en la unidad con el Señor, que son sujetos al Espíritu, sujetos a la palabra de Dios. ¿Cómo se conoce una persona? Porque su vida está conformada a la palabra de Dios. Sencillo. Porque en muchos lugares usan parte del evangelio, hermano, para acomodar su sistema que implantaron. Y atraer así a un poco de inconstantes. Usted los ve, Dios mío, el crecimiento inconstante, vaya, mire, carne sobre carne. ¿Y qué se usa generalmente? Dones y ministraciones, porque si la palabra no ministra, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El salmista dice en el Salmo 119 muchas veces, Señor, vivifícame con tu palabra es la que me vivifica. Ensancha mi corazón con tu palabra, Señor, ensancha y correré a obedecer tus mandamientos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra, todo es la palabra. Y muchas partes, ministraciones del Espíritu, pero Espíritu con el pequeño, el pedazo de carne. No el Espíritu Santo. Acomodarle esas cosas al Espíritu Santo. Entonces, de toda esta mentira tenemos que limpiarnos. De toda esa religión. Y para ello hay 3 mandatos de Dios para poder limpiarnos. Como creyentes, hay 3 mandatos que Dios nos da para limpiarnos. El primero es: no contristéis al Espíritu Santo. Qué grave. No contristar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? Contristar o entristecer es una palabra afectiva. Usted no puede contristar a una persona de la calle. Usted lo puede ofender, le puede sacar la piedra, pero nunca lo va a
contristar. Uno contrista a alguien que lo ama. El Espíritu Santo nos ama con amor eterno. Entonces, por eso la Biblia dice que no lo contristemos. Porque de ahí sigue algo peor. Entonces, no podemos contristar a cualquiera. Podemos injuriar a alguien u ofenderlo, pero nunca entristecerlo, contristarlo. Contristar al Espíritu Santo significa que estamos causando dolor al que nos ama. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo, que entregó todo, porque cuando vino Cristo a entregar su vida, dice que la plenitud de la deidad estaba con él, todo, la deidad unida por usted y por mí, para transformarnos, para transformar nuestro hogar, transformar nuestra familia, para bendecirnos. Esto no es una religión para estar rezando, no. Esto es el poder de Dios que transforma, que vivifica, que sana, que restaura. El Espíritu Santo, según la Biblia, es una persona. Es una persona. Porque es una persona que habla, que da mandamientos, que ordena. Él le dijo a Felipe, Felipe, ve y encuéntrate con el eunuco. Es una persona. Es sensible. Llena de amor. Está aquí en este planeta para usted y para mí, no más. Para el creyente, para transformar, para convencer al mundo de pecado, de la justicia de Dios a través de su palabra y de que viene un juicio terrible de Dios sobre los que rechazan al Señor. Entonces, está aquí para enseñarnos, para guiarnos, para protegernos, para bendecirnos, el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos usted y yo contristar al Espíritu Santo? ¿Qué cosas que usted y yo hagamos pueden contristar al Espíritu Santo? Por los nombres que Él tiene, por los títulos que la Biblia le da a Él, al Espíritu Santo. Porque sus nombres hablan de su naturaleza. Contristamos al Espíritu Santo al menospreciar o usar mal o tirar tras nuestras espaldas lo que representa sus nombres. Juan 14:17. Ahí vamos a ver uno de los nombres de Él, uno de los títulos del Espíritu Santo. Y mire cómo es que lo contristamos. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. Eso les hablaba el Señor Jesucristo antes de morir. Pero cuando Él murió y resucitó, ya no el Espíritu Santo está con ustedes, no, está dentro de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro versículo más, muy importante, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, todavía no lo había enviado, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, primero, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y por tanto, todo lo que sea falso, engañoso, tramposo, exagerado, hipócrita, lo entristece. ¿Hay alguna falsedad en nuestra vida? ¿Hay algún escondidijo por ahí que tenemos? Mantenemos el celular de que no lo vea la novia o la esposa o el esposo porque tengo mis secretos ahí. ¿Qué engaño hay en mi vida? Cuando no me ve, cuando nadie me ve, pero la Biblia dice que Él es el Roy, el que nos ve todo el tiempo. Soy tramposo. Me dan una plata y me dan de más y digo, ay, qué bendición que me envió el Señor.
o reconozco y le digo, Señor, venga, usted me dio 100,000 pesos de más. Eso glorifica a Dios. Entonces, todo lo que sea engañoso, tramposo, hipócrita, de doble cara, entristece al Espíritu Santo. Escuchamos la palabra de Dios, hermano, y Dios nos habla. Hay gente, por lo general, yo también lo hacía así. Uy, qué palabra. Uy, el Señor nos dio duro. Y así se la pasan. Lleva 30 años y lleva 30 años diciendo lo mismo. Pero no hay cambio, no hay transformación, no hay obediencia. No hay gloria a Dios, porque a Dios no se le glorifica diciéndole gloria a Dios solamente se le glorifica obedeciendo su palabra, no haciendo vana su palabra, no pisoteando su palabra, no tirando tras nuestras espaldas su palabra. No escuchamos la palabra, hermano, pero cuando somos probados en alguna circunstancia, en alguna cosa, el Señor nos prueba nuestro corazón a ver si el amor de Dios está en nosotros, hermano, y la tiramos a un lado. Estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Hay alguna mentira, hermano, en nuestra vida? ¿Algún secreto por ahí que tenemos? ¿Una doble vida? Si es así, hermano, no esperemos ser llenos del Espíritu Santo. No va a ocurrir. Le aconsejo, vaya a esos lugarcitos que hay por ahí, que lo ministran, para que vayan y lo hagan caer y usted se caiga nuevo para seguir pecando. Porque no hay poder en la carne, el poder está en la palabra de Dios, es la que santifica, es la que transforma, es la que vivifica, es la que limpia, es la que lava, es la que salva, la palabra. Ojo con eso, este es un lugar de la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios le pega a usted y me pega a mí. Si es que a mí no me pega, entonces yo soy un hipócrita tremendo, que Dios, le pido al Señor que me haga caer en cualquier momento, si soy un hipócrita. Que no nos podemos burlar de Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, si hay alguna de estas cosas en nuestra vida, no esperemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. No esperemos ser llenos con el Espíritu de verdad, por eso seguimos las mentiras. Cuando el Espíritu dice que la verdad os hará libre, verdaderamente libre, no ningún don, ni ningún milagro. La verdad es la única que nos hace libres del pecado, libres del mundo, libres de las tinieblas y libres del yo, que es el peor de todos. Entonces, no esperemos ser llenos del Espíritu de verdad si está operando esto en nuestra vida, hasta que nuestro corazón no sea limpiado. Necesitamos limpieza. Limpieza. B. El Espíritu Santo es el espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo, o sea, que lo tienen todos. Y cuando lo tienen todos, se refiere al Espíritu Santo. Teniendo el mismo espíritu de fe, el espíritu de fe es el Espíritu Santo. Esto no es una cosa que nadie se la pone a usted. Conforme a lo que está escrito. Pero también, Primera de Corintios 12:9 dice, a otro, el Espíritu Santo le dio fe por el mismo Espíritu. ¿Quién es el que da la fe? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Así de sencillo. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de fe. De modo que la duda, la Biblia dice que el que duda no va a recibir nada, que es como las ondas del mar, o como cuando cogemos una florcita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Las ondas del mar van para allá, creo, no creo, creo. Dependiendo de la circunstancia, cree. Y dependiendo de la circunstancia, no cree. Dios le da una bendición. Es que Dios es maravilloso. No viene nada, ¿qué va?
El Espíritu Santo es el espíritu de fe, de modo que la duda, la ansiedad, la incredulidad, la desconfianza, la falta de fe lo entristecen. Entonces, hermanos, hay que limpiarnos. Dudamos de las palabras de Dios, dudamos de las promesas, porque hermanos, estamos viendo nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, muchas cosas, y parece que no vemos respuesta. Dudamos de las promesas de Dios. Hay incredulidad en nuestro corazón. Dudamos de las verdades fundamentales que Dios tiene en su palabra, hermanos. Desconfiamos de Dios por el futuro, hermano. El futuro, hermano, están pasando circunstancias. Estoy siendo probada en muchos... Nuestros hijos, dudamos, hermano, desconfiamos en el futuro, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestra salud. Con ello estamos entristeciendo al que dice que Él todo lo que promete lo cumple, que Él no es como hombre, que es mentiroso y no cumple. Entonces, si dudamos de que el Señor pueda obrar lo que ha prometido en nuestras vidas, con nuestros hijos, en fin, Él no podrá llenarnos. No habrá llenura del Espíritu. C. Usted no sabe que hay más de... Hombres de Dios hablan más de 120 títulos del Espíritu Santo. Yo por ahí tengo 30 y tantos. Pero aquí vamos a ver apenas algunitos. C, otro título. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Zacarías 12:10. Y yo lo voy a leer en la Reina Valera 1602, porque después cogieron y le pusieron el Espíritu con E pequeña en la Reina Valera nueva. Pero hay otras versiones que lo tienen. Okay. El Espíritu de gracia, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo. Eso no es una cosa que le ministran a usted un hombre. Espíritu de gracia es la promesa. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién más? ¿Quién es el que nos lleva, nos guía a orar como conviene? ¿Quién es el que nos dice que tenemos que orar en el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Quién es la gracia? Él. Pero en la Reina Valera 60, con E pequeña, como si fuera un hombre ministrando. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí, Reina Valera, ahí sí lo pone con E grande. Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Son cosas que hay que corregir en la Biblia, hermanos. Entonces, así que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Todo lo que sea ingrato, desconsiderado, malicioso, resentido, lo entristece. Porque Dios prometió llenarnos de su gracia. Su gracia es su poder para poder, hermano, vencer, para poder crecer, para poder que se establezca el reino en nuestro hogar, en nuestra relación, en nuestra familia. Si no, no hay nada. No hay nada. No hay nada, hermano. ¿Hay alguien a quien no quieres perdonar? ¿O hay alguien a quien no quieres hablar o dirigir la palabra? Para usted y para mí. ¿Hay alguien con quien ha reñido o te ha injuriado que no puedes perdonar? ¿Hay amargura en tu corazón para con Dios? Porque mire que hay cosas que uno se ofende. Yo me acuerdo cuando estábamos por allá anteriormente, primeramente, la primera vez,
Hermano, a mí me ofendieron por toda parte. Estoy hablando de los pastores, comenzando por mi pastor mayor. Lo que usted quiera. Y yo llego a un momento en que, por mi ignorancia, yo le echaba, o sea, en cierta forma le echaba la culpa a Dios. Entonces, Señor, mira lo que me están haciendo. Señor, mira. Hermanos, y todo eso se convierte en bendiciones. Yo me acuerdo cuando David, hermano, el rey ungido por Dios, y todavía estaba Saúl, y viene Simei, y Simei, hermano de Dios, cuando pasaba David por el valle, él estaba en una montaña y le gritaba de todo, hermano, lo peor, lo maldecía, le deseaba lo peor para él y para su familia, lo acabó con él. Y entonces viene el general y le dice: mi rey, solamente dígame que sí, y ya voy y le traigo la cabeza de Simei y de toda su familia. Y el rey le dice: ¿cómo me voy a perder yo esta bendición? Si es que si Dios permite esto, quizá, ojo, porque a mí se me convirtió todas las maldiciones, todo lo que las traiciones se me convirtió en bendición a mí, aquí al hermano Jesús. Quizá esas maldiciones y esos ataques y todas esas cosas terribles de Simei, Dios me las convierta en bendición. Y así fue al 100%. Ojo, ojo. Entonces, si nosotros permitimos esto, hermano, contristamos al Espíritu Santo. Hermano, tenemos que limpiarnos. Si vives murmurando por las circunstancias de la vida, los problemas, hermano, económicos, de salud, del hogar, de los hijos, de lo que venga, del trabajo. Murmurando, hermano, murmurando por una cosa, murmurando por la otra. No pidamos ser llenos del Espíritu Santo, no va a ocurrir, hermanos. A no ser que queramos limpiarnos. ¿No dice la Biblia que Dios es santo? Y que seamos santos como Él. ¿Qué significa? Limpiarnos de todas estas impurezas, hermano. Ah, que es que usted es capaz, pero yo no. No, es que yo no fui capaz tampoco. Es algo que produce el Espíritu Santo cuando usted y yo nos acercamos a Él para que Él nos limpie. Cuando damos lugar al perdón, al amor. Cuando damos lugar, hermano, a cosas contrarias a las circunstancias que quieren acabarnos. Y el Espíritu Santo lo produce. Entonces, muy importante, hermanos. O sea, cuarto título. El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. Santidad. Romanos 1:4. Mire lo que dice. Dice: Jesús, que fue proclamado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. O sea, el Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Y el Espíritu de santidad fue el que hizo esa obra maravillosa en él. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad, todo lo que es inmundo, contaminado, leudado, degradante, entristece al Espíritu de santidad. Abrigamos pensamientos inmundos, pornografía, con la esposa y todavía soñando con la otra, y en la iglesia. Miramos revistas inmundas, hermano. Hoy en día con el teléfono, usted tiene el mundo a las manos. Tiene todo tipo. Tiene niños, bebés, jovencitas, muchachos, muchachas, señoras, ancianos. Tiene lo que quiera, usted escoge. ¿Qué le gusta?
Porque hay tipos pedófilos que le gustan los bebés. Eso se ve mucho en la religión de donde nos sacó el Señor. En el celular, hermano, usted ahí tiene toda la pornografía del mundo, todos los engaños. Usted quiere aprender a hacer una bomba, métase a YouTube y métase a otras cosas y ahí le muestran cómo. Cómo prepara todo lo malo. Ahí usted, en el celular, usted usa su celular. El celular es de un hombre, una mujer santa, que quiere la bendición de Dios en su hogar, que quiere que ese carnal, adúltero, fornicario, mentiroso, tramposo de su esposo sea transformado. Ojo con eso. Hay que limpiarnos. Hay que limpiarnos. Esto es una verdad, porque yo fui de esos. Y mi esposa no pudo hacer nada hasta que no se estableció el reino de Dios en mi vida. Nunca pudo nada. Hoy en día las mujeres, Dios las bendiga, ¿cierto? Porque quieren de buena manera. Yo sé que es una buena forma de querer mantener a su esposo. Entonces se operan acá, se operan allí, ya parecen yayitas. Para que el tipo no se vaya con otra. Y de un momento a otro, el tipo con otra. ¿Por qué? Porque los ojos del hombre no se sacian. Hasta que no se establezca el reino del Señor en nuestra vida, no hay nada, hermano. Es que es hasta echar. Hasta echar. Me da tristeza, a mí me da tristeza. Porque uno quiere que esas mujeres anhelan un hogar, un hombre que las ame. Anhelan de pronto pasar toda su vida con ese hogar, dar testimonio a sus hijos. Pero sin Dios es imposible. La Biblia dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica el hogar, la relación, la casa, la familia, en vano trabajamos, en vano la belleza, porque la belleza es sublime. Por allá dice Proverbios 31, ¿cómo es que dice? Hermosa es la gracia. ¿Cómo es? Hermano, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada, bendecida. ¿Man? La verdad. Entonces miras cosas o programas que sugieren pensamientos impuros. Usted ve en la televisión, usted tiene acceso a todo. Todos tenemos acceso a todo. Y hoy en día que usted puede tener hasta 300 canales, imagínese un cristiano todo el día pegado al televisor, hermano, y no coge la Biblia, está tirando tras las espaldas, está contaminando. Dice que los ojos estos ojos son la lámpara del cuerpo, que es lo que estamos viendo en la televisión, en el celular, en tantas cosas, hermano, que le dedicamos más tiempo a eso que al Señor y a su palabra. Con razón no hay verdad, con razón la palabra no tiene poder, con razón nuestras decisiones son contrarias a la voluntad y al amor de Dios. Hermanos, la verdad. Es la verdad, hermano. Escuchas chistes obscenos o de doble sentido. Hermano, un creyente. Tenemos que tener cuidado. Hay gente que le gusta mucho los chistes. Es muy bueno reírse, hermano, pero de pronto hay chistes que no son nada de eso. No son obscenos ni nada de eso, sino cosas que lo hacen reír a uno. Pero los de doble sentido y los obscenos entristecen al que nos puede llenar, al que nos guía, y transforman nuestras oraciones a las oraciones que nos convienen y que dan respuesta de Dios. Entonces, si hacemos eso, lo entristecemos al espíritu de santidad. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Ojo a esto. Efesios 1:17. Se lo voy a leer en la Reina Valera 1602, la original. Porque en la nueva pusieron espíritu con E pequeña. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría. Hermano, cuando viene Isaías, en el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, dice que estarían sobre el Mesías, cuando Él viniera, 7 espíritus. Pues el Espíritu Santo, ¿quién más? Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo. Dice que el que pida sabiduría se la dé a Dios. Y como, dígame que Dios le dé sabiduría a un carnal. No existe. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos revela todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Quién es el que revela al Padre? El que lo conoce. ¿Y quién lo conoce? El Espíritu Santo. Entonces el espíritu de sabiduría, hermano. Él está dispuesto a enseñarnos. Él es el maestro y a revelarnos las cosas profundas de Dios. Pero ojo, nuestra ignorancia de la palabra, el orgullo de nuestro propio conocimiento bíblico, ese orgullo lo enceguece a uno. Nuestras necedades, nuestro rechazo por la palabra de Dios. Mire, hay gente, hermano, que pasa más tiempo en el periódico, en las revistas, en la televisión, viendo todo tipo de cosas, que buscando la sabiduría de Dios. Hermano, yo se lo digo, sinceramente. Oh, gloria a Dios que puedo. Gloria. Pero yo hoy pensando, si estuviera trabajando, y hoy en día con la tecnología que hay, ahí mantendría, pero responsable en el trabajo, escuchando la palabra, escuchando. 10, 12, 15 horas diarias. Llevo varios años. Ahora, eso no me hace mejor que a usted, eso no me hace mejor que a nadie, porque puedo ser un desobediente. Entonces, peor, mayor juicio contra mí. Pero qué deleite cuando el Señor, por eso mire que siempre yo le pido, Señor, enamóranos de ti, enamóranos de tu palabra, Señor. Convéncenos de que es mejor contigo, Señor. Yo no lo pido por mí, por nosotros, hermano. Y Dios lo ha logrado en mi vida, qué bendición. Entonces, rechazando la verdad de Dios y el espíritu de sabiduría. Dice que toda sabiduría viene de Dios. Dice que mayor es la sabiduría, hermano, que las riquezas de este mundo. Y que ni los tesoros, ni el oro, ni los diamantes, ni la plata se pueden comparar a la sabiduría de Dios. El espíritu de sabiduría. Y la iglesia llena de ignorancia, hermano. Y yo le digo, yo me pongo a ver algunos lugares, hermano. Yo digo, Dios mío, ten misericordia del pastor, ten misericordia de la gente, ten misericordia del pueblo. No, ten misericordia, Señor, revélate. Pero ojo, hasta que vaya alguien y les diga, esto es así, 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 hermano. Tienen que hablar. No podemos ser como dice el Señor en Ezequiel, mulas, mudas, que no hablan. No podemos. Si usted aquí ve algo que no es de Dios o que estamos enseñando, que no, hermano, venga, reúna a los hermanos y venga, organicemos eso. Siempre se lo pido. No me ha ocurrido la primera vez porque como que les da miedo o han tenido experiencias por ahí en otras partes que usted se atreve a pasar al pastor, ya lo maldice y lo pone públicamente. Hermano, conozco de esos así. Aquí no, aquí hermano, queremos salir de la ignorancia. Si hay cosas en las que estamos fallando, gloria a Dios, venga con amor, hermano, y las corregimos. Así tiene que ser. Entonces, nuestra ignorancia de la palabra de Dios, hermano, nuestra falta de estudio, no darle lugar a la palabra. Venimos, escuchamos, nos entra por aquí, nos sale por allí. Pero si están viendo algún programa, hermano, ya sabe la secuencia, ya sabe todo. Todo lo sabe. Se ven una película y van y la comentan, todas se acuerdan. Y van en la palabra, ¿de cuál es la palabra hoy? No se acuerdan. ¿Será justo con Dios? Eso entristece al espíritu de sabiduría, hermanos. El Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Acuérdese que cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, el que lo produce es el Espíritu, el dominio propio lo produce el Espíritu. Y aquí lo ponen con E pequeña. El Espíritu, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, el espíritu del mundo, ahí sí es con E pequeña, sino de poder, el Espíritu de Dios, de amor y de dominio propio, ahí sí. Es el Espíritu Santo el que produce ese fruto en su vida y en mi vida. Por consiguiente, nuestra debilidad, esterilidad espiritual, hermanos, desorden en nuestra vida, con Dios, en el hogar, en todo,
falta de disciplina, hermano, entristecen al espíritu de poder, de amor y dominio propio, hermano. Cualquier cosa los vence. Vence, hermano. Salen de la casa enamoraditos, ahí mismo ven una faldita y ya están, hermano. La Biblia dice que cuando miramos, no hay problema en mirar, pero cuando sigue mirando y sigue mirando y sigue mirando, codició, dice, ya se acostó con ella sin acostarse. Es una realidad en el Señor, hermano. Es que el Señor quiere lograr una obra, dice que sigamos las pisadas de Cristo, dice que nos dio los ministerios para que lleguemos y alcancemos la estatura de Cristo. Mano, tanta gente que hay alrededor suyo y alrededor mío no conocen el Evangelio. ¿Y cuántos en nuestra familia no conocen el Evangelio? Pero Cristo no ha podido conquistarlas. Porque es que usted y yo no los podemos conquistar, es Cristo. ¿Pero por qué? Porque los canales por donde debía fluir el poder vivificador de su palabra están atascados por el pecado. En muchos casos, que esto es para toda la iglesia, atascados. No puede fluir el Señor, hermano. Por eso Pablo oraba. Mire, Pablo, un hombre que estuvo en el tercer cielo. Un hombre que conoció los misterios más grandes de Dios que no le permite revelarnos. Un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y le dice al pueblo, oren por mí, oren por mí. ¿Por Pablo? Sí, por mí, oren por mí. Para que el Señor me dé denuedo, o sea, berriondera, me capacite para llevar su palabra y que la gente se convierta. Todos necesitamos, hermano. Si Pablo lo necesitó, imagínense nosotros. Entonces, de pronto los canales no están limpios, hay que limpiarnos. Entonces mire que para que haya llenura del Espíritu, para estar en el Espíritu, hermano, hay que limpiarnos. Hermano, estamos amargados porque nos han injuriado. O estamos envenenados por el odio. Hermano, hay gente en las iglesias así, y llevan años. Eso entristece al Espíritu Santo, hermano. La rienda suelta a los apetitos corporales, deseos carnales, las flaquezas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Todo eso entristece al Espíritu Santo. Muy importante, hermano. Hay que limpiarnos, porque si no, no podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, a no ser que seamos limpiados. Tengo mucho más. Vamos a ver el último. Hoy, que este sea el último. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Mire lo que dice. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, el Espíritu es un título del Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado del poder del pecado. Así de sencillo. También lo dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. ¿Sí ve? Queremos vida del Señor, queremos vida abundante, queremos estar avivados para el Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo aquí lo tengo, Reina Valera 2000. Porque en la otra le ponen con E pequeña en la Reina Valera 60. Espíritu es el que da vida. Muéstreme qué espíritu de hombre da vida. Es el Espíritu Santo. Corrija eso en la Reina Valera, hermano. Es E grande. Espíritu Santo es el que da vida. Pues ahí lo dice al principio. El Espíritu es el que da vida. Entonces, quizás, hermano, pasamos tiempo sin abrir la palabra del Señor. Uy, eso la mayoría de la iglesia. Solamente la cogen el domingo. Todo lo que tienes ahora, indiferencia, tibieza, fastidio e insensibilidad a la palabra de Dios, hermano, entristece al Espíritu que vivifica. ¿Cómo nos vivifica Dios? Con su palabra.
Vivifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícame en tu verdad, tu palabra. Todo lo hace el Señor a través de la palabra. Entonces, todo fastidio de la... ¿Cómo yo, hermano, 8 horas, 10 horas, 5 horas en un televisor? No, hermano, está bien si está cumpliendo con el Señor y hay algo que lo edifica, hermano, pero todos los días. Fastidio por la palabra y amor por eso. Sencillo. Tibieza, indiferencia ante la palabra, ante el mandamiento de Dios que dice que los ojos son la lámpara del cuerpo y todo lo que entre por estos ojos va a contaminar el cuerpo. Lo dice el Señor y si Él lo dice, es así. Hermanos, es una realidad. Ya estamos terminando. Preferimos la diversión, el deporte, la televisión, antes que el día del Señor, o sea, venir a congregarnos en el día del Señor. Esto entristece al admirable, precioso y amoroso espíritu de vida. Hermanos. Así que, bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío. Señor, porque tus mismos títulos, Espíritu Santo, tus mismos títulos de como eres llamado en tu palabra, cuando nosotros actuamos, vivimos en contra de lo que representas tú, Señor, en contra de que tú eres el Espíritu de santidad, Señor, de amor, de poder, de dominio propio. El fruto lo derramas tú eres el espíritu de ese fruto, Señor, en nuestra vida. Todo lo que menospreciamos de tu palabra, tú eres el que la revela, Señor. Tú eres el que santifica, Señor. Señor, gracias por enseñarnos a través de tus mismos títulos, Señor, que debemos limpiarnos, Señor, si te estamos ofendiendo, Dios mío, en tu nombre. Porque tu Biblia, tu palabra dice que santifiquemos el nombre del Señor y ahí están tus nombres, tus títulos, Señor. Para que los santifiquemos, para que nos limpiemos y podamos, Señor, estar cubiertos a través de este fruto de tu Espíritu, todo lo que tú derramas en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por enseñarnos lo que es en la llenura del Espíritu Santo, lo que es estar en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, Señor. Lo que es orar en el Espíritu Santo. Dios mío, gracias, Señor, porque estás derramando abundancia de tu palabra para capacitarnos, para convencernos, para santificarnos, para apartarnos, para que, Señor, podamos ser olor grato, perfume grato delante de ti, Señor, y que tú puedas bendecir nuestras vidas y responder a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, a nuestros deseos, Señor, conforme tú dices en tu palabra, que tú responderás a toda oración que te hagamos, en la cual tu Padre Santo seas glorificado y que Cristo sea glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.